Micrófono también lo tenemos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora sí, siendo la hora pautada, seguramente se siga sumando más gente durante los próximos minutos. Claro. Pero bueno, les doy a todos la más cordial bienvenida a este seminario. Darío Nervo Borges Cortázar, Cuatro voces en busca de sentido. Es una gran alegría para mí como coordinador del seminario y también para los 4 profesores que darán las clases, compartir este espacio con ustedes. Solamente para que nos demos una idea de la actividad que estamos compartiendo, somos más de 40 inscriptos pertenecientes a 12 países, así que esta es una actividad verdaderamente internacional que nos alegra mucho poder estar llevando adelante. Como habrán visto en el programa del seminario, la propuesta es realizar un cruce, una búsqueda entre la literatura y el sentido, entendiendo que somos seres en búsqueda y que los 4 autores que van a formar parte de las sesiones que tendremos durante el mes de marzo, a su manera cada cual fue un buscador de sentido. En el día de hoy el profesor Ángel Esteban nos hablará sobre Rubén Darío. Antes de escucharlo, Ángel, me gustaría presentarlo para que lo conozcan un poco más. Ángel es catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Granada, en España, donde coordina el máster en Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión. Además es profesor visitante de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, y dirige en la Universidad de Granada el grupo de investigación Hibris, Literatura y Cultura Latinoamericanas. Es autor de más de 70 libros y cerca de 200 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Su especial interés está centrado en el modernismo latinoamericano, la literatura cubana, la literatura peruana, el boom de la narrativa latinoamericana y la producción literaria de los latinos en Estados Unidos. Obviamente se podría decir muchísimo más, Ángel, pero creo que si me pongo a detallar tu currículum se nos va la sesión entera. Así que, pero bueno, es impresionante el currículum de Ángel. Un comentario sobre la dinámica propuesta para la sesión de hoy y la de las próximas 3 clases. La idea es que, como les decía, podamos mantener las cámaras encendidas para vernos, para conocernos, para compartir durante la clase, pero los micrófonos en lo posible silenciados durante la sesión para no interferir con sonidos y poder escuchar bien al profesor. Si tienen preguntas, la idea es que sobre el final haya un espacio para hacer las preguntas, para un intercambio entre todos. No obstante lo cual, verán que hay un chat abajo en la franja inferior de la pantalla donde dice chat. Si quieren durante la clase escribir cosas ahí, háganlo libremente. Yo voy a estar moderando también posteriormente el espacio de preguntas y tendré en cuenta los comentarios que surjan durante la sesión para que no se pierdan en el camino. Y bueno, sin más, los dejo con Ángel y Rubén Darío, el camino de ida y el camino de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación y muchas gracias a los organizadores del simposio, congreso, seminario, como queráis llamarlo, por invitarme a dar esta charla. Voy a compartir, no sé si estáis viendo, ¿veis bien? ¿Veis la diapositiva? ¿Está bien? Sí, ¿no? Bueno, Sí. Vale, perfecto. Pues nada, este es el título del simposio Darío Nervo Borges Cortázar, 4 voces en busca de sentido. Y a mí me ha tocado pues la primera sesión en la que voy a hablar de Rubén Darío y he titulado El camino de ida al camino de vuelta, ahora veremos por qué. Pues quisiera empezar hablando sobre la idea de la búsqueda en Darío. Bueno, evidentemente estamos hablando de un seminario que se dedica a la búsqueda del sentido en 4 escritores, pero es que en Rubén Darío esta idea es muy especial. Yo creo que es quizá una de las ideas más importantes de toda su vida, de toda su actividad como intelectual, como escritor y como persona que vive en una sociedad concreta, de unas circunstancias históricas concretas. Y lo este sentido de la búsqueda se manifiesta en toda su actividad. Por ejemplo, y es una cosa quizá la más obvia, es la musicalidad en las palabras. Es un gran experimentador. Se dice que Rubén Darío abre caminos a la lengua española, y es verdad.
lo que se llama el modernismo, que es el escritor que introduce el siglo XX en la literatura en lengua española, y es verdad, es el primer escritor latinoamericano que influye en los españoles, por ejemplo, es la primera vez que se empieza a dar ese retorno, como decían, ese retorno de los galeones desde América hacia España, es la primera vez en que en la literatura latinoamericana influye en la española, en lugar de, al contrario, como había sido desde el siglo XVI hasta el romanticismo. Y en esto tiene mucho que ver Rubén Darío, sobre todo con la idea de la musicalidad, con la búsqueda de la musicalidad de las palabras. Es decir, su estética, entre otras cosas, muchas cosas, se planteaba como darle a la literatura, a la poesía, un rango musical. Y por eso nos suena, cuando hablamos, cuando recitamos un poema de Rubén Darío, nos suena a musical. También lo hacía en la prosa, los cuentos evidentemente también busca la musicalidad. Bueno, esto es un tipo de búsqueda, pero hay muchas más. La perfección formal, ese famoso poema, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que quiere ser la rosa. Bueno, entonces está buscando como una piedra filosofal que le lleve a hacer el poema perfecto, ¿no? La literatura perfecta. Y estuvo toda su vida buscando eso. También lo espiritual en lo material. Claro, la belleza es, de alguna manera, la belleza es eso, pero busca una belleza suprema. Lo que en el cristianismo, por ejemplo, o en cualquier religión, se identifica con Dios, él lo está buscando de alguna forma en muchas cosas. Y busca precisamente eso, busca algo, un rasgo espiritual que se pueda ver en lo material. Por ejemplo, bueno, otra cuestión también importante, el sentido de la vida en general. Ya no estamos hablando de literatura. Darío está toda su vida buscando un sentido digamos, de una manera muy amplia, no solo por lo que tiene que ver con una vida futura, un cielo, un infierno, un destino, lo buscan de muchas maneras. Y desde el principio, como vamos a ver en sus primeros poemas, pero también al final, recordad este famoso soneto truncado, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente. Y termina diciendo, y no saber a dónde vamos, de dónde venimos. Estas preguntas se las hace toda su vida. El sentido de la vida es algo que está impreso en su manera de ser. Por supuesto, el sentido del placer, el sentido del gozo, la felicidad, bueno, eso que busca, todas las personas buscamos la felicidad, y él lo concreta en muchas ocasiones en el sentido del placer, en el sentido del gozo, y como veremos, a veces desgajado de lo que lleva consigo también, porque no existe el placer sin la dificultad, sin el dolor, sin el esfuerzo. Bueno, por supuesto, la otra vida también es un tema importantísimo, la religión, las religiones, la religiosidad. Quizá aquí la palabra más importante sería la religiosidad, porque es un escritor que, a pesar de tener una formación muy católica, está siempre buscando religiosamente, es decir, aplicando la religiosidad a muchas facetas de su vida y no solo a una religión. Veremos cómo va el camino de ida, el camino de vuelta en todo esto, pero en realidad es lo que está abierto a la religiosidad, más que a una religión concreta, aunque por supuesto su base es la religión cristiana católica. Por supuesto, la idea de Dios también está presente en toda su búsqueda, y una cosa creo que es muy de época, y que hay que pararse un poquito más, y es la búsqueda modernista versus la búsqueda romántica. Él es un modernista, y la búsqueda, el sentido de búsqueda de los modernistas es un poquito diferente al sentido de búsqueda de los románticos. Los románticos estaban mucho más centrados en la identidad nacional, la identidad política. ¿Por qué? Porque bueno, fue la época de las independencias. Todas las zonas del continente latinoamericano se independizaron de la metrópoli. Entonces empezaron a buscar su identidad política, identidad como argentinos, como peruanos, como mexicanos, como colombianos, ecuatoriano, lo que sea. Mientras que en el modernismo ya es una época en la que las independencias se han consumado 60, 70 años antes, y lo que se está buscando ahora es una segunda, como dijo José Martí, una segunda independencia, una identidad cultural, una identidad ya más de tipo espiritual, cultural, que tiene otro sesgo que no es el más básico, que es el político. Y así lo dijo Martí. Martí en los años 90, a principios de los 90, dijo, la América hispana se logró librar del yugo del español.
y obtuvo la independencia, pero ahora, en este momento, es cuando nos toca conseguir nuestra segunda independencia. Ese sentido de búsqueda de una independencia distinta, que no es la política, sino que es algo más personal, más identitario en el sentido del punto de vista espiritual, cultural, es lo que están buscando los modernistas y, por supuesto, Rubén Darío como el más importante de todos ellos. Vamos a ver algunos detalles de la infancia y de la adolescencia que tienen que ver con este tipo de búsqueda. Cuando él crece en un hogar cristiano, él lo relata en su autobiografía, dice, por ejemplo, que daba mi casa cerca de la iglesia de San Francisco, donde había existido un antiguo convento. Allí iba mi tía abuela a misa primera, cuando apenas aparecía el primer resplandor del alba al canto de los gallos. Él tiene absolutamente interiorizado su ser cristiano, en la medida en que es lo que ha visto desde pequeño en la casa. Ha visto que las personas de la casa van a la misa, rezan, y eso lo aprende también en la escuela, pero sobre todo lo aprende en la familia. Y bueno, entonces, junto con, digamos, con las escenas normales de la vida cristiana, también hay cuestiones que tienen que ver con el misterio, algo que, bueno, todo el tema del misterio que viene del romanticismo, cuando él lo aplica a su religiosidad o a su espiritualidad, lo hace siempre desde el punto de vista de que está buscando algo. Aquello que es misterioso y que se le escapa, siempre trata de verlo de una manera muy especial. Y, por ejemplo, me cuenta muchas cosas en la autobiografía. Yo he puesto un ejemplo entre muchos que hay para que veamos cómo desde el principio todo... Es decir, él no tiene resolucionado el tema de la religión desde el principio. Me han dicho esto, y estos son los que tengo que creer y lo creo, ¿no? Como los niños. Es decir, tú tienes que, para hacer el primer comunión tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto otro. Y entonces los niños lo creen y lo repiten, y lo interiorizan o no. Él, aparte de eso, tiene también, todos esos elementos de misterio le gustan. Oía contar la aparición del difunto obispo García al obispo Viteri. Se trataba de un documento perdido en un ya antiguo proceso de la curia. Una noche el obispo Viteri hizo despertar a sus pajes, se dirigió a la catedral, hizo abrir la sala del capítulo, se encerró en ella, dejó fuera a sus familiares, pero estos vieron, por el ojo de la llave, que su ilustrísima estaba en conversación con su finado antecesor. Cuando salió, mandó tocar vacante. Todos creían en la ciudad que hubiese fallecido. La sorpresa que hubo al otro día fue que el documento perdido se había encontrado. Una historia de un obispo que está vivo hablando con un obispo que está muerto, y el tema es que hay que encontrar un documento perdido. Y bueno, evidentemente todo este tipo de misterios que tienen que ver entre la vida y la muerte, muertos que viven, vivos que hablan con los muertos, esto es muy latinoamericano. Pero bueno, en Rubén Darío funcionaba, y en su niñez funcionó muchísimo este misterio en el sentido de la búsqueda. Otra cosa importante en esta época es la primera identificación del espíritu con el arte, que esto va a ser como una de las grandes obsesiones, quizá la más importante de su mundo interior y de su expresión literaria, la identificación del espíritu con el arte. ¿Cómo se produce esto? Sus familiares lo llevan a las celebraciones litúrgicas. ¿Qué es lo que ve él? Por supuesto, él cree, y él cree en las cosas que se están diciendo ahí, en las misas o en las celebraciones, pero lo que más le llama la atención, y eso también lo explica él en la autobiografía, y hay muchos detalles de los biógrafos, lo que más le llama la atención es todo lo que está alrededor, es decir, cómo se hacen estas cosas, es decir, cómo se pone de manifiesto la fe. Y pues se pone a través de la música, esas celebraciones donde hay música, donde se toca el órgano, donde la gente canta, donde hay muchos colores, las sotanas, o sea, las vestiduras de los sacerdotes que ofician, de los monaguillos, todo, ¿no? Cómo está engalanado con las flores el altar o el sitio donde se está celebrando la misa, ¿no? Ese color, los olores, el incienso, todo esto le apasiona, y en realidad toda su literatura va a estar llena de música, de colorido y de olores, de visuales, olfativas, táctiles, etcétera, etcétera. Y esto, ¿dónde aprende a valorar este mundo estético? Lo aprende en la iglesia, cuando es pequeño. Es la primera vez que él tiene una sensación de algo que es estético. Aparte de que es espiritual, también es estético. La devoción en el hogar. Bueno, ya lo hemos comentado. Bueno, aquí he puesto también otra anécdota, pero son muchísimas las que se pueden decir de cómo esa devoción se va, cristiana, en el sentido cristiano, se le va infundiendo desde pequeño. Dice él, debo decir que desde niño se me infundió una gran religiosidad que llegaba a veces hasta la superstición. Cuando tronaba la tormenta y se ponía el cielo negro, en aquellas tempestades únicas,
como no he visto en parte alguna, sacaba mi tía abuela palmas benditas y hacía coronas para todos los de la casa. Y todos, coronados de palmas, rezábamos en coro el trisagio y otras oraciones. Señaladas devociones eran para mí temerosas. Por ejemplo, al acercarse a la fiesta de la Santa Cruz, porque, oh Dios de los dioses, martirio como aquel, para mis pocos años no os lo podéis imaginar. Llegado ese día, todos nos poníamos delante de las imágenes. Y la buena abuela dirigía el rezo, un rezo que concluía después de varias ejaculatorias con estas palabras: vete de aquí, Satanás, que en mí parte no tendrás, porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Bueno, ese tipo de afirmaciones, de descripciones, en la que se mezcla la creencia con algunos elementos que le parecían ya muy exagerados. Todo esto va a ser también muy típico en toda su descripción, la descripción de su niñez. Un capítulo importante de su formación, no me refiero simplemente religiosa, sino una formación integral, donde está la filosofía, donde está la literatura, donde está todo lo que tiene que ver con el mundo del espíritu, del intelecto. Es la relación con los jesuitas. A los 12 y los 13 años el estudio en los jesuitas. ¿Y qué es lo que más se le inculcaba? Bueno, la lengua latina, los dogmas y la liturgia. Claro, los jesuitas habían sido desde el siglo XVI, digamos, como el brazo armado de la Iglesia. Eran los más ortodoxos en cuanto a la aceptación de los dogmas, a la aceptación de las verdades de fe y a la defensa de esas verdades de fe. Entonces, digamos que ellos dejaron una huella importante en él. Y precisamente a su sombra, él escribió el primer soneto titulado La Fe. Bueno, en este soneto se manifiesta, junto con la asunción de esa formación recibida, ese sentido de búsqueda y de duda que siempre lo acompañará. Es decir, en su primera composición, que es, como veis, son 4-4-3-3, es un soneto, su primera composición con 12 años fue un soneto. Y un soneto además perfectamente duda, vana, mana, muda, escuda, humana, insana, ruda, puro cielo oscuro, consuelo, inflama, llama. Es decir, un soneto perfecto, ¿eh? Y de 11 sílabas los versos. Bueno, pues este primer soneto ya, digamos que está en germen todo este espíritu del que he hablado. Es decir, por un lado está la idea de que la espiritualidad existe y que me la dan hecha y que yo me la creo y la interiorizo, pero también la duda y el sentido de búsqueda que está siempre en su forma de ser. Dice así: en medio del abismo de la duda, llena de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que reflejos mana, sublime, sí, más silenciosa, muda. Ella con su fulgor divino escuda, alienta y guía a la conciencia humana, cuando el genio del mal, con furia insana, golpea a la feroz con mano ruda. ¿Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación? ¿Bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro? ¿A servir al que llora de consuelo? No sé, mas eso que a nuestra alma inflama, ya sabéis, la fe se llama. Es decir, la doctrina cristiana nos dice esto, nos dice que bueno, nos ayuda y nos guía a la conciencia cuando el maligno, el demonio, nos tienta, ¿no? Nos golpea con mano ruda. Entonces, esto es una cosa que viene de la creación humana, esto es algo natural nuestro, o algo que bajó del cielo para iluminarnos, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que no sé, no te podría decir, aunque yo he aprendido que esto es así, pero tengo mis dudas. Y esto que a nuestra alma inflama, pues le llamamos la fe. ¿Vale? Digamos que hay, junto con la asunción de las verdades, también la idea de la duda. Más cosas de los jesuitas. Primero, importantísimo, fomentan su vocación literaria. Él estuvo siempre muy agradecido. En los jesuitas le enseñaban los clásicos del siglo de oro, le enseñaban a leer poesía y le animaron a escribir poesía, como ya se ha visto. Luego también, importantísimo, las lenguas muertas y los contenidos filosóficos y teológicos. Esto que será tan importante en su obra literaria posterior, sobre todo en la de Madurez, en Azul, en Cantos de Vida y Esperanza, en Prosas Profanas, todo esto viene de su formación, es decir, el latín y el griego, no solo la lengua, también la mitología, es decir, la cultura griega y la cultura latina. Y luego los contenidos filosóficos y teológicos, sobre todo la escolástica.
Y es muy importante, ¿por qué? Porque la escolástica, más allá del hecho de que fuera una filosofía que estaba, digamos, adherida, pegada, basada, calcada del Evangelio y de la doctrina cristiana, de manera de los papas, etcétera, etcétera, más allá de ello, del contenido, la escolástica lo que era también era un método. Un método, es decir, no solo eran las ideas filosóficas, sino cómo se manifiestan, cómo se explican, cómo se demuestran estas ideas filosófico-teológicas. Entonces, el método escolástico es un método que ordena, igual que el latín ordena, cuando uno aprende latín y aprende las declinaciones, las conjugaciones, etcétera, se le ordena a la mente. La escolástica también era una manera de ordenar. También modelos retóricos y sometimiento a las reglas del arte. Esto fue importantísimo. Hemos visto que su primer soneto con 12 o 13 años es un soneto que es un soneto perfecto, 11 sílabas, con la rima perfecta, en consonante. Bueno, esto también es algo que tiene que ver con los jesuitas, con los caballeros jesuitas. La métrica, someterse a la métrica, porque los jesuitas se sometían a la disciplina, a una disciplina en todos los sentidos, sentido filosófico, teológico, el sentido de la vida corriente, etcétera. También en la literatura también eran, digamos, temerosos o amorosos de las reglas, la métrica, las figuras literarias, etcétera. Y esto lo aprende perfectamente. Y culmina esta etapa a sus 14 años con el poema Cristo, publicado en 1881 en la revista La Linterna. Es un fragmento, dice: Madre, di, ¿quién es aquel enclavado en una cruz? Hija del alma, es Jesús, es la santa imagen de él. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Quien nos cría, quien hizo la luz del día con el poder de su voz y quien nos vino a enseñar que todos somos hermanos y que debemos ser humanos y que debemos amar. Fijaos, esto es muy interesante. El método escolástico. Muchas veces el método escolástico, que luego lo sigue Santo Tomás de Aquino en la Suma, que ¿cuál es? Es decir, bueno, ¿existe Dios? Puede que Dios no exista. Vamos a demostrar si existe o no existe, para al final acabar diciendo que sí que existe. Y así, ¿no? Es decir, ese es el método que utilizamos en la escolástica. Hacer la pregunta al revés, para luego tratar de, o en general la pregunta, para luego demostrar lo que se quiere. Bueno, en este sentido, este poema más o menos sigue este esquema. Es un esquema en el que, digamos, que hay una construcción muy al uso de lo que podría ser esa poesía, digamos, religiosa de la época, si se quiere. Ahora bien, no todos son luces en los jesuitas, también había sombras. Los jesuitas, había muchas historias acerca de lo que pasaba con ellos, y él estuvo muy metido. Es decir, él no solo fue un alumno del colegio, sino que además participaba en todas las actividades que ellos realizaban. Fijaos lo que dice, que los jesuitas, todo esto son todavía frases de su autobiografía. Los jesuitas me halagaron, pero nunca me sugestionaron para entrar en la compañía, seguramente viendo que yo no tenía vocación para ello. Entré en lo que se llamaba la Congregación de Jesús, es decir, algo que los laicos, los seglares, en lo que podían entrar y de alguna manera se comprometían con el espíritu de los jesuitas sin necesidad de ser jesuitas. Dice, y usé en las ceremonias la cinta azul y la medalla de los congregantes. Por aquel entonces hubo un grave escándalo. Los jesuitas ponían en el altar mayor de la iglesia, en la fiesta de San Luis Gonzaga, un buzón en el cual podían echar sus cartas todos los que quisieran pedir algo o tener correspondencia con San Luis y con la Virgen Santísima. Sacaban las cartas y las quemaban delante del público, pero se decía que no sin haberlas visto antes. Así eran dueños de muchos secretos de familia y aumentaban su influjo por estas y otras razones. El gobierno decretó su expulsión, no sin que antes hubiese yo asistido con ellos a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Ejercicios que me encantaban y que por mí hubieran podido prolongarse indefinidamente por las sabrosas vituallas y el exquisito chocolate que los reverendos nos daban. Es evidente que aunque él estaba celebrando lo bien que se comía en esos retiros, que le encantaban por eso, es evidente que no es lo único que le encantaba. Una persona que no conecta con el mundo espiritual, evidentemente, por muy bien que le pongan de comer, no entra en eso. Es decir, a él le gustaba mucho, como ya he dicho antes, toda esa parafernalia que está alrededor del espíritu, que puede ser también la idea de la comida, pero las celebraciones litúrgicas, el modo de dar unas charlas o unas reflexiones para que los niños profundizasen en su vida espiritual, como se quiera decir, ¿no?
Pero llega ya la etapa, a los 15 años, la etapa anticlerical. Esta etapa de la que he hablado dura sus primeros 14 años y ya a los 15 años llega una etapa anticlerical que tiene que ver con algunas de las cosas que le pasaron en esa época. La primera, así importante, para resumir, porque fueron muchísimas, fue un momento en que el director de un colegio, Joseph Leonard, un colegio que no era de los jesuitas, era un colegio con prestigio, pues proclamaba la libertad de pensamiento y de conciencia y como diciendo, bueno, se va a enseñar la religión cristiana, pues si alguien no quiere aceptarla, pues cada uno es libre de pensar como quiera. Entonces fue muy presionado para no defender estas ideas, ¿no? digamos, de libertad que en Nicaragua de aquella época pues eran muy poco pensables con el tipo de gobierno que había, el ambiente que había en el país. Entonces tuvo que dimitir de su cargo y él se manifestó en contra de los jesuitas que influyeron en que él tuviese en esa presión para que él dimitiese de su cargo y defendió a Leonard. Esa fue digamos, el primer problema que tuvo con los jesuitas. Y escribió en contra de ellos. Estamos hablando del año 81. Dice así, el jesuita. ¿Qué es el jesuita? Bolívar preguntó una vez a Olmedo. Es el crimen, el enredo. Es el que da al pueblo acíbar, envuelto en sabroso almíbar. El jesuita es Belcebú, que del Averno salió. ¿Vencerá el progreso? No. ¿Su poder caerá? Oh sí. Ódieme el que quiera a mí, pero nunca tendrá vida la sotana carcomida de estos endriagos aquí. Fijaos cómo ahí ya hay ya hay algo distinto, ¿no? Es decir, hay una cuestión que se plantea y que va a ser algo muy relacionado con el modernismo, como veremos ahora con el modernismo, y es la separación entre la fe y la razón o la fe y la ciencia, que es por donde fue, sobre todo a partir de Azul y de prosas profanas, ¿no? Y ahí está, y luego está toda esta cuestión que estaba tan de moda a final del siglo XIX en América Latina, que era el positivismo. El positivismo que era el culto al progreso. Eso venía ya por supuesto, de la Ilustración, pero sobre todo después de la Ilustración, ya en el siglo XIX, venía de la revolución industrial, por un lado, y ciertas doctrinas científicas como el positivismo. El positivismo decía que iba a haber un progreso indefinido en la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ya no se basaba ni en el culto, o sea, ya en la mente humana ya no se basaba en las mitologías, ni siquiera en las metafísicas, sino que ahora era el espíritu científico el que guiaba al hombre, la razón y el espíritu científico, y que a través de eso se iba a llegar a un progreso indefinido. Y por eso esta reflexión del progreso, porque ya está muy metido en esa época, a pesar de su juventud, está muy metido en los círculos del positivismo o en las doctrinas del positivismo a su nivel, claro, un nivel de adolescente, que es lo que es. Otro momento importante es 1882. Este fue bastante definitivo. Su poema El libro. Bueno, para esa época era un hombre que despuntaba. Él nació en el 67, tiene 15 años ahí. Y ya los intelectuales, los escritores, sus profesores en el colegio ya decían que era un niño prodigio y que él no tenía que perder el tiempo en Nicaragua. Nicaragua se le había quedado pequeña. Nadie ya le podía enseñar mucho. Que lo mejor es que recibiera una beca y se fuera a Francia. Le buscaron una beca para irse a Francia. Entonces, cuando la beca estaba encontrada ya, dijeron, para convencer al presidente del país, al presidente de Nicaragua, para que realmente se lleve a cabo esa beca y pueda irse a estudiar a un sitio donde haya una cultura mayor y digamos, un nivel intelectual mayor, pues que él recite un poema suyo y cuando el presidente vea la maravilla de la inteligencia y la sensibilidad de Rubén Darío, lo mandará a Francia. Y entonces, cuando leyó el poema, en lugar de concederle la beca, le dijo, hijo mío, si así escribes ahora contra la religión de tus padres y de tu patria, ¿qué será si te vas a Europa a aprender cosas peores? Esto fue el comentario que hizo en público el presidente del país y no le dieron la beca. Este poema comienza diciendo que la redención de la humanidad no está en la cruz, no en la medida en que ya él no crea o no quiera creer o desprecie la religión, sino que lo que hay que hacer para salvarse, aparte de aprender las cosas, hay que saber. Y para saber hay que leer. Y que en los libros está la sabiduría.
Y una cosa es la fe, pero la sabiduría de los libros no te la puede dar nadie, ninguna religión. Y entonces es un poema larguísimo que termina de esta manera. Bueno, termina, está más o menos de la mitad hacia abajo. Dice, ¿y qué es el libro? Es la luz, es el bien, la redención, la brújula de Colón, la palabra de Jesús. Estos son, claro, estos son imágenes, son metáforas. No quiere decir que sea tan importante como la Biblia, pero son comparaciones, son metáforas que llevan a pensar en la importancia que tiene la lectura y la formación intelectual, ¿no? Base y sostén de la cruz, las frases de Cormenin, acentos de Girardin, las comedias de Molière, las carcajadas de Voltaire, los consejos de M. Martín, principio que alienta ufano, destello del ser divino, ley eterna del destino que gobierna el ser humano. Y aquí es donde termina este final es muy importante. Dice, guía al mortal soberano en alas de la razón, importantísimo, ¿no? Quien volando a otra región contempla a Dios frente a frente con la pupila y la lente de Camilo Flammarion. Camilo Flammarion fue un astrónomo muy importante, espiritista también, hipnotista, en los siglos XIX y XX, bueno, y él apela a él como diciendo, bueno, Dios está allí, pero, y es verdad que es muy importante saber lo que te explica Dios, pero para llegar a él no hay nada como la ciencia, como la razón. Tú vas a ir volando a otra región para contemplar a Dios frente a frente si te basas en la ciencia, con la pupila y la lente de Camilo Flammarion. Es decir, no hay que despreciar el libro, es decir, no se puede tener una fe, la fe del carbonero, que se lo cree todo a pies juntillas. Hay que utilizar también los recursos intelectuales que el hombre tiene para aprender cosas sin que se las diga toda ¿no? el vehículo de la fe. Bueno, pero evidentemente cuando él no recibió esa beca fue para él, algo muy negativo que influyó en lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué ocurre a partir de Azul. Ya estamos en la época importante de Rubén Darío. Azul, 1888. Digo Azul y el revuelo. ¿Por qué el revuelo? Fijaos, Juan Valera, que en aquel momento pues era como, yo me acordaba cuando preparaba esta conferencia a lo que pasó con Javier Cercas cuando publicó Soldado de Salamina, empezó a venderse y de pronto un día apareció un artículo, una página entera en El País de Vargas Llosa sobre la maravilla que era esa novela. A la semana siguiente Javier Cercas ya era un nombre muy importante, ¿no? Lo mismo pasó, esto pasó hace 20 años evidentemente. Luego Javier Cercas ha demostrado que no hace falta que Vargas Llosa escribiese sobre él para ser lo que es, pero bueno, esto ha pasado este año pasado, esto ha pasado hace poco, unos cuantos meses, con esta chica Irene Vallejo, esta zaragozana que escribió el libro El infinito de un junco sobre los libros, esta historia de los libros, un libro que se empezó a vender hasta que otra vez Vargas Llosa escribió un artículo muy elogioso sobre ella y es un libro que tiene, no sé, yo lo tengo aquí, no lo he terminado de leer, pero no sé, puede ser 400, 500 páginas, que no es muy atractivo, está muy bien escrito, pero es un libro que hay que tener cierto estómago para leerlo porque no toda la gente lee libros. Bueno, ya va en un año y pico tiene, no sé si son 16, 20 ediciones, ¿no? Bueno, eso le pasó a Rubén Darío, que tampoco necesitaba de Juan Valera, pero Juan Valera era el Vargas Llosa de aquella época en cuanto se refiere a la crítica literaria, a poner de moda a un escritor. ¿Y qué dijo? Entonces, las cartas americanas, bueno, lo que luego fueron las cartas americanas, las reseñas que él hacía de los libros que le llegaban de América y que los reseñaba, dijo lo siguiente, entre otras cosas, que se lamentaba muchísimo que se suprima a Dios o que no se le miente, sino para insolentarse con él, ya con reniegos y maldiciones, ya con burlas y sarcasmos. Esa es la primera cosa que decía de ese libro tan extraño que se llamaba Azul. Y luego decía que también le molestaba que en este infinito tenebroso e incognoscible perciba la imaginación, así como el éter, nebulosas o semilleros de astros, fragmentos y escombros de religiones muertas, con los cuales procura formar algo nuevo como ensayo de nuevas creencias y de renovadas mitologías. Esto de que en los libros a partir de ese momento Rubén Darío igual te habla del Dios de los cristianos, que te habla de los griegos y que te habla de otras religiones o mitologías, etc. Esto es algo que Valera
Valera lo interpreta de una manera un poco torcida en la medida en que yo creo que desde el punto de vista del eurocentrismo, es decir, Europa está en el centro y América es lo otro, es siempre, aunque ya no sea España, pero siempre es la colonia, lo que ha venido después. Dice, bueno, ¿qué hace un nicaragüense, por mucho que ahora esté viviendo en Chile, o haya vivido en Chile y en Chile haya despertado un poquito más a la cultura, a la poesía, a la literatura? ¿Qué hace escribiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con él? Porque además dice también en esta reseña que este libro lo podía haber escrito una persona de cualquier país, no un latinoamericano. ¿Por qué? Porque es que habla de tantas cosas tan diferentes y que pone a la misma altura al Dios de los cristianos, que es el verdadero, que otras mitologías. Entonces, digamos que esta crítica fue lo que hizo, entre otras cosas, porque evidentemente el libro es una maravilla de libro, es un libro revolucionario, revolucionó la literatura en lengua española, evidentemente, entre otras cosas por lo que decía Juan Valera, pero claro, también lo puso mucho más de moda. Este ensañamiento de Valera puso vamos a ver un poquito qué pasa con el modernismo, porque esto ya, digamos que es el comienzo del modernismo. Y para eso vamos a profundizar un poquito en 5 minutos, porque tampoco quiero estar aquí mucho tiempo hablando, pero vamos a ver 5 minutos qué pasa con el modernismo. ¿Cómo entendemos el modernismo? En este sentido, que estamos hablando de una búsqueda espiritual, de una religiosidad espiritual en general. ¿Qué tiene que ver el modernismo con todo esto? Pues dice Federico Onís que el modernismo fue una crisis general de búsqueda y de renovación. Esto creo que define perfectamente lo que es Rubén Darío. Define a todos, a todos los modernistas, pero definiría perfectamente lo que estamos hablando de Rubén Darío, como vamos a ver ahora. Es decir, Federico Onís fue el primero que empezó a decir y es algo que luego durante los años, Federico Onís lo dijo sobre los años 30 y tantos del siglo XX. Y luego es una teoría que Juan Ramón Jiménez la elaboró un poquito mejor en su curso sobre el mismo que dio en Puerto Rico, ya en los años 40, y el libro se publicó como en los 50 sería, y luego, pues, por supuesto, los críticos de los años 50, 60, 70, Juan de Pedro González, Iván Schulman, todos estos empezaron ya a hablar en este mismo sentido, aunque matizando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo importante de Onís? Lo importante de Onís es que el modernismo no era una escuela literaria, que es lo que se ha dicho desde entonces. Hasta entonces decía, ¿qué es el modernismo? Pues una manera de escribir distinta al romanticismo. Una escuela literaria. No, dice Federico. Federico dice, no es una escuela literaria, es una época marcada por una crisis general. No solo la crisis de la pérdida de las colonias, no tiene nada que ver. Es la crisis de la revolución industrial, es la crisis del progreso y del desarrollo, también son las crisis de fin de siglo. Evidentemente que son las crisis de fin de siglo, las políticas, la crisis española y las crisis latinoamericanas también, y también es la crisis de pensamiento que se da al final del siglo XIX. Bueno, ¿qué dice Gilles Berazan? Tiene un libro muy importante de final de los 80, principios de los 90, que se llama El modernismo desde dentro. Y dice que el modernismo, como tal, tiene un origen no literario, sino teológico, y que el teológico influyó en el literario. Fueron dice, unos teólogos, no eran escritores, eran intelectuales en un sentido, pero eran teólogos. Loisy, Tyrrell, etcétera, etcétera, que, bueno, pues que empezaron a decir cosas acerca de la religión católica. Bueno, eran de tipo protestante, pero que influyó también en el catolicismo. Entonces hay como dos versiones. Primero, el modernismo sería lo que dijeron estos teólogos es que había que simplificar la religión de dogmas. Es decir, la religión nació hace 19 siglos, ¿no? En el siglo I, ¿no? El siglo cero, el siglo I. Y estamos en el final del siglo XIX, principio del XX. Entonces, en estos 19 siglos, ¿qué ha pasado? Pues que la religión ha empezado en la religión de Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento, que está precedido por el Antiguo, la Biblia, digámoslo así, ha empezado a ponérsele cosas encima, que no son la Biblia, son otras cosas que se le han pegado encima, que nosotros le llamamos verdades de fe, le llamamos dogmas, le llamamos doctrina de la Iglesia, filosofía, teología de los teólogos, etcétera. Todo esto, las cosas que han dicho los papas, los teólogos. Entonces,
Esto no es exactamente la religión católica, es cosas que se han añadido para explicarla y a veces la explican bien, pero otras veces no la explican bien. Y a veces lo que hacen es, con tantas cosas que hay encima, no dejan ver lo que hay debajo, que es a lo que hay que ir, al original. Entonces hay que ir a una pureza original. Esto decían Loisy, Tyrrell, entre otras cosas. Y había otra, digamos, una versión más radical, que era una versión de cierto agnosticismo. ¿Por qué? Porque estos filósofos teólogos decían que la razón, que está encerrada en los fenómenos, no puede llegar nunca a la verdad absoluta. Es verdad que la razón trata de superar lo fenoménico, pero la razón está encerrada en lo fenoménico. ¿Por qué? Porque el hombre es razón, pero también es sentidos. Y el hombre trabaja con lo que tiene, y lo que tiene son los fenómenos. Y la razón trabaja con lo que siente, con las cosas que se sienten, ¿no? Entonces, nunca se puede llegar a una verdad absoluta porque la razón pura no existe, por mucho que Kant hablara de ello. Es un debate filosófico que se está planteando hoy a finales del siglo XIX y los modernistas religiosos entran en ello. Consecuencia del gnosticismo: Dios no es objeto de la ciencia, el hombre tiene que encontrar a Dios dentro de sí, no en las cosas. Este subjetivismo, que la razón no puede ser, digamos, que la religión no puede ser demostrable, que no existe armonía entre fe y razón, que es lo que se venía diciendo desde la escolástica, bueno, en general, desde el principio de la teología hasta ese momento, pues que no puede ser así, sino que a Dios hay que encontrarlo dentro de sí y cada uno puede hacer con el sentimiento, lo que siente cada uno es lo que, digamos que esto influye muchísimo en el siglo XX. Todo el siglo XX ha sido muy así en cuestión religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan Raúl Jiménez? Más o menos viene a decir algo parecido a lo que, bueno, Azam lo dijo mucho más tarde, y Azam, digamos, que comentó a Juan Raúl Jiménez. Dice que el origen del modernismo es religioso, no es literario, es religioso. Comenzó con estos escritores, estos teólogos, Loisy, Tyrrell, y que unen el dogma a la crítica, moderna de la Biblia. Es decir, pretenden ser científicos. Una cosa es estudiar la Biblia como algo desde el punto de vista científico, y otra cosa es el sentimiento religioso. Entonces, ¿qué es lo que establece Juan Raúl, escuchando todo lo que decían estos modernistas religiosos? Dice que el budismo literario finalmente hace lo mismo que el religioso. El religioso dice, hay que quitar los dogmas, hay que volver al Jesús del Nuevo Testamento, al Jesús original, al Jesús puro, a la religión pura, ¿no? Y dice, ¿qué hace el modernismo literario? Dice Juan Raúl, hace lo mismo. Hay que volver al original, a lo que fue la literatura al principio. Hay que quitar los dogmas. En la tradición española ha pasado lo mismo. Llega el Renacimiento y dice, vamos a imitar a los italianos, vamos a meter el soneto, vamos a meter todas estas cosas que vienen los italianos y vamos a agregarlo a la literatura española. Y llegan los barrocos y dicen, pues ahora vamos a hacer nosotros esto. Y llegan luego los neoclásicos y dicen, pues ahora nosotros vamos a hacer esto. Y cada uno va metiendo sus reglas. Y esas reglas es lo mismo que los dogmas. Se van metiendo encima de la literatura y cuando te quieres dar cuenta llega el romanticismo y dices, ¿dónde está la literatura? ¿Dónde está la poesía? Está abajo, pero cuesta mucho verla, porque hay tantas reglas, sobre todo en el clasicismo, ¿no? Las reglas del arte. Si el teatro tiene que tener, las obras tienen que tener 3 actos y que tiene que tener unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de espacio. Entonces, bueno, vamos a ver. La literatura es otra cosa. La literatura es una cosa mucho más libre. El escritor puede hacer lo que quiere con la literatura. Entonces, esto es lo que decía Juan Ramón Jiménez. Vamos a ver, porque hay a lo mejor algunas precisiones que hacer. Porque esto no es exactamente como dicen ellos. El modernismo literario, como actitud, comienza en los años 80, mucho antes que el religioso. El religioso comienza a principios del siglo XX. La encíclica Pascendi de Pío XII, creo que es del año 7, 1907, donde él comenta todo lo que está pasando en los años anteriores, años 3, 4, 5, que es cuando Loisy, Tyrrell y toda esta gente están escribiendo. Y entonces, el modernismo literario como actitud comienza sobre los 80, José Martí, Gutiérrez Nájera, etc. Pero como término se acuña a finales de los 80, ya Rubén Darío, a partir del 88, a partir de 88 de Azul y de Rubén Darío, ya el modernismo comienza a nominarse como tal. Por tanto, es anterior al religioso. Porque tanto el término como la actitud del modernismo religioso se hace a principios del siglo XX. Dice Unamuno, el modernismo literario
y el religioso son distintos. El literario es anterior, el religioso es de principios del siglo XX. ¿Qué dice José María Martínez? Que es uno de los 4 ponentes que vamos a tener aquí. Tiene un artículo buenísimo sobre esto. Dice que el modernismo religioso parte en el siglo XX del liberalismo político filosófico de mitad del XIX. Y coincide con él en una serie de cosas. No lo voy a decir porque llevamos con el tiempo un poquito... pero bueno, vamos a ir para... ¿qué quiere, ¿a dónde va José María Martínez? Que siendo verdad que el modernismo religioso comienza en el siglo XX, la actitud del liberalismo político-filosófico es de mitad del XVIII. Y esto es lo que influye en los modernistas literarios de los años 80, que es algo que se podría relacionar con el modernismo religioso. Vamos a ir hacia adelante. ¿Qué pasa de azul a prosas profanas? Los dos modernismos, el religioso y el literario, coinciden en la subjetividad para renovar o vivir la experiencia estética o religiosa. Esto lo dice también José María Martínez en un artículo suyo. Los dos movimientos coinciden en que hay que renovar que hay que renovarse. El modernismo religioso en lo estético y en lo temático, o sea, perdón, el modernismo literario en lo estético y en lo temático, y el modernismo religioso, evidentemente, en esta vuelta a los orígenes que decíamos. En Rubén Darío, ¿cómo se manifiesta eso? Esta búsqueda deviene en experimentación, o deviene experimentación. En primer lugar, experimentación estética. Hay que renovar el lenguaje. Segundo, temática. Hay que introducir culturas y religiones múltiples, todo vale. No tiene por qué haber una religión más importante que otra, sino que todo lo que me sirva para mostrar lo estético, para yo demostrar que existe la belleza absoluta, me sirve. Sea de la religión cristiana, que habla de lo absoluto como Dios, sea de los griegos, que hablan de lo absoluto como lo que sea, o de otras culturas. Y luego lo que se llamó la moral estética, que es la religión del arte. Voy a obviar lo de Octavio Paz, aunque es muy interesante por el tiempo, pero sí me interesa profundizar un poquito más en esto de la moral estética o la religión del arte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en primer lugar, la religión pierde no solo los dogmas, también pierde el contenido. Entonces, estamos hablando no solo de los modernismos, sino ahora también exactamente de Rubén Darío, porque él responde a ese, digamos, a ese estado en el que está lo que podemos llamar el modernismo religioso, el modernismo estético, el modernismo literario. Cualquier religión vale. Importa el hecho religioso. Importa la espiritualidad entendida como búsqueda de la belleza suprema, pero con un parámetro subjetivo. Es muy interesante porque ¿qué es lo que hace Rubén Darío? Identifica la religión con el arte. Es decir, eso que le habían enseñado al principio, que era la religión católica, le sirve para introducir la idea de lo absoluto. Y lo absoluto va a ser la belleza absoluta. ¿Qué ocurre entonces? Que él, esto que ha aprendido con los jesuitas de la escolástica, lo que son los trascendentales del ser, que son 4, el ser, o el S, la verdad, la bondad y la belleza. Estos son los 4 trascendentales del ser que el aristotelismo tomista y católico enuncia, y que los jesuitas lo saben bien y lo explican muy bien. ¿Qué quiere decir los trascendentales? Son esas notas que tiene el ser por el hecho de ser. El ser, cualquier ser por el hecho de ser es, en primer lugar, el primer trascendental es el del ser. Y eso lo tiene por el hecho de ser, es decir, es una cosa que está intrínsecamente unida a su ser. Evidentemente el ser está unido al ser porque es el ser. Pero luego está la verdad. Todo ser por el hecho de ser es verdadero. Todo ser, y luego está el bien. Todo ser por el hecho de ser es bueno. Y todo ser por el hecho de ser es bello. Entonces, de estos 4 trascendentales, a lo que le interesa a Rubén Darío es el pulcrum, es decir, la belleza. Y los otros se subordinan a ella, el ser, por supuesto. Entonces, el ser se identifica con la belleza y los otros 2 se subordinan a ella. No le importa tanto que esto sea bueno o malo y que la religión me diga que esto es bueno o es malo, o que esto en el ser es algo bueno o es malo. Me interesa que es bello. Y si es bello, lo demás está en un segundo plano. Por eso mis contenidos religiosos quedan, es una cosa que decía un poco Octavio Paz en la cita anterior, pero bueno, como es una cita un poco larga, tampoco la quiero... Pero bueno, es un poco así, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es la belleza. Y la belleza ya, digamos que suple, la belleza
en sí misma contempla que el ser es bueno y es verdadero. Dice en las palabras liminares de las prosas profanas, donde se enuncia libro donde se va a enunciar la religión del arte. Dice así: yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, mis antífonas, mis secuencias, mis prosas, mis profanas prosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, él está hablando de las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias son los textos que se dicen o se cantan en algunas solemnidades de la misa, después del aleluya, antes del evangelio. ¿Y esto qué es lo que le da solemnidad a los actos? Son cosas que se cantan, son cosas bellas, bellas, que se cantan y que tienen un contenido, evidente, un contenido referido, en este caso, o a la Pascua o Pentecostés, el que sea, ¿no? Pero solo se hace en ocasiones muy señaladas. Se refuerza el carácter solemne. Pero aquí se sustituye en Rubén Darío el contenido religioso por el profano. Por eso dice la misa rosa de mi juventud. Es decir, él está equiparando lo que él conocía de la religión, lo que tenía absolutamente asimilado como algo espiritual dentro del estatuto de la religión católica, lo está asimilando y lo está identificando con la idea que tiene él de su nueva religión, que es la religión del arte. Entonces va a utilizar contenidos cristianos, símbolos cristianos, para darle contenido a su obra. Por ejemplo, este poema es uno de los más conocidos, Ite missa est, que esta es la frase que se dice al final de la misa: podéis ir en paz. Esto significa Ite missa est. Entonces, iros, la misa ha terminado, ¿no? Esto está terminado. Significa Ite missa est. Entonces, que es, evidentemente, él cuando escucha las misas, las escucha en latín. Sabemos que las misas no se escuchaban en la lengua vernácula hasta el Concilio Vaticano II, estamos hablando del año 60 del siglo XX. Y él todo esto lo estaba escuchando en latín, que le gustaba, porque la musicalidad del latín le encantaba, aunque no supiera lo que estaba diciendo, a él le gustaba esta musicalidad. Entonces, fijaos, yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa, virgen como la nieve y honda como la mar. Su espíritu es la hostia de mi amorosa misa, y alzo al son de una dulce lira crepuscular. Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar. Su risa es la sonrisa suave de Mona Lisa, sus labios son los únicos labios para besar. La frecuencia del altar, la hostia de la misa. O sea, es decir, él está equiparando la belleza de la mujer, que es otra de las cosas que hablaba Octavio Paz en la cita anterior, con la religión católica. Está haciendo de la religión católica, o sea, utilizando los conceptos de la religión católica que dicen que es lo perfecto que es Dios, para hablar para presentar su nueva religión. La DEA, pues lo mismo, no lo vamos a leer, pero es lo mismo. ¿Qué pasa cuando termina esta época? Estamos hablando de que las prosas profanas, y con esto ya quiero terminar, las prosas profanas son de 1896. Y en el año 1905 viene un libro que es muy diferente, que es Cantos de Vía Esperanza. En este Canto de Esperanza dice cómo ha vuelto al principio de lo que fue su vida y como que se arrepiente de lo que hizo en su época de Azul y prosa profana. Dice así: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, es decir, como se está en cuya noche un ruiseñor había, tal, tal. Y ahora parece como que se está arrepintiendo. Mi juventud fue juventud la mía. Y dice, bueno, ¿realmente yo lo hice bien? ¿Esa juventud fue algo verdadero o es que yo me fui por otros derroteros, ¿no? Luego dice, potro sin freno se lanzó mi instinto, ¿no? Y si no cayó fue porque Dios es bueno, ¿no? Es decir, diciendo, pues, que yo perdí el norte, identificando el placer con la belleza divina, ¿no? Identificando los placeres de las religiones muertas, si se quiere, con lo verdadero, ¿no? Bueno, esto era un juego, entonces aquí entra el pan griego, la música latina, todo esto, ¿no? La torre de marfil, y entonces dice que el corazón suyo henchido de amargura, estaba henchido de amargura por el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Es decir, que son los enemigos Es decir, digamos, parece como que está volviendo al principio, ¿no? A su religión católica del principio. Y lo que más me interesa de esto no es eso, porque eso, digamos, es como lo básico. Me interesa algo que es más profundo que todo esto, y es que si él ha vuelto, ha sido gracias al arte. Es decir, es una cosa que estaba allí cuando él era pequeño y veía, junto con las celebraciones litúrgicas en las que él creía, veía el arte. Y veía que el arte era lo que de algún modo le daba un sentido más sensible
porque le gustaba a eso que él creía. Y entonces dice, por gracia de Dios, en mi conciencia el bien supo elegir. Y dice, melificó toda acritud el arte. Es decir, el arte hizo que todo fuese, que no fuese todo tan vasto o tan duro, ¿no? Y luego dice aquí, el arte puro como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita. Es decir, el arte puro es el que me llevó a volver a la creencia. Si no fuera porque el arte tiene ese sentido espiritual, a lo mejor yo no habría sido capaz de darme cuenta de que esto es así y de volver, digamos, al principio, este camino de vuelta. Bueno, este sería es el primer poema del libro, es como la declaración de principios. Es decir, he cambiado, esto no tiene nada que ver con lo que yo hacía antes. Otro poema, Espés, también es importante, dice lo mismo, viene a decir lo mismo, ¿no? Y luego ya termino, esta es la última diapositiva. Es curioso porque estos poemas que hemos visto ahora eran del año 5, pero a Rubén Darío le quedaban todavía 2 años de vida, él murió en el 16, pero ya del año 14, que es el último libro suyo, El canto de Argentina y otros poemas, él ya está muy deteriorado de salud. Estaba muy alcoholizado, tenía muchos problemas también, porque, bueno, no voy a contarlo aquí, pero su vida fue una vida, yo os recomiendo que veáis. Sí, es buenísimo. Es una miniserie de 2 capítulos largos que se llama La princesa Paca, que es de Radio Televisión Española, donde habla de esa época española de principios del siglo XX, cuando tuvo tuvo esa vida con una muchacha española analfabeta y abandonó a su mujer allí en Nicaragua, estuvo un tiempo viviendo con ella en España en esa época, tuvo 4 hijos, se le murieron 3, tuvo 4 hijos, se le murieron 3, y fue uno de los grandes amores de su vida, quizá el gran amor de su vida, ¿no? Pero bueno, fue una época muy dura. ¿Qué pasa en este poema, en este último poema, para ya finalizar con esto? Pues, bueno, no solo es que yo haya vuelto a la religión y que yo me esté planteando que voy a morir, que estoy muy mal de salud y que me tengo que plantear qué voy a hacer cuando me muera, ¿no? Es decir, qué va a pasar conmigo cuando yo me muera, cuál va a ser mi destino. Sino que se plantea también que no todo es maravilloso, que la religión así teóricamente es una cosa, pero luego los hombres somos falibles. No solo somos falibles, además tenemos una maldad que no concuerda con lo que a veces pensamos una cosa que es buena, pero luego actuamos de una manera mala. Y ese es uno de los grandes motivos que le lleva a él siempre a tener estas dudas con el tema de la espiritualidad. Y escribe un poema muy largo, larguísimo, se llama Los motivos del lobo. Es un poema en el que Francisco de Asís se encuentra con un lobo que se dedica a matar gente y a comer animales. Entonces le convence para que sea bueno y para que se vaya a un pueblo a vivir con las personas y deje de ser violento, ¿no? Y entonces Francisco sale al encuentro, le interpela y el lobo le dice qué ha pasado en esa época en la que él ha estado viviendo con la gente, dejó de matar y dejó que la gente del pueblo le diera la comida. Dice, yo estaba tranquilo en el convento, al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y de mentira. Hermano, sigue explicando desde cómo se desengañó. Dice, tú me has dicho que la gente es buena y que yo era malo, y resulta que yo me hago bueno, me voy a vivir con la gente y la gente es malísima. Entonces se volvió otra vez al campo y volvió a ser violento. Entonces dice, déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad, que yo no quiero estar con estos hombres que son peores que yo. Y fijaos lo que dice al final, así termina el poema, el santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón y el viento del bosque llevó su oración, que era, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, no supo qué decirle Francisco de Asís, no supo convencerlo. Y lo que hizo fue ponerse a decir el Padre Nuestro. Le dejó, ¿el Padre Nuestro qué es? El Padre Nuestro es una oración para decir, acógenos, perdónanos, está con nosotros, danos las cosas buenas, danos el pan y perdónanos nuestras ofensas y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es decir, es una oración de esperanza, pero no es una oración de confianza en Dios, pero de confianza en el hombre, que es lo que realmente hay ahí en Rubén Darío. Hay una confianza, otra vez, en lo que él aprendió al principio, pero hay una tremenda desconfianza en el hombre, empezando por sí mismo, porque él mismo es un lobo.
mismo sabe que él ha sido un lobo de muchas maneras. Él abandonó a su mujer en Nicaragua porque se enamoró de la española. Bueno, y mientras estaba con la mujer de española también tuvo relaciones con otras mujeres. Él sabe que dice, bueno, yo es que yo no quiero ser malo, pero estas cosas sé que hacen daño. Sé que me dejo llevar por mi espíritu bohemio, mi espíritu poético, y hago daño, ¿no? Entonces yo creo que esas reflexiones de final de su vida son reflexiones que le llegan a ver el espíritu de otra manera, mucho más encarnado en la vida corriente y no en lo teórico de que el alma de Eloísa y es mi amor, la hostia de mi amorosa misa y esto es maravilloso todo, ¿no? Una cosa ideal. Esa belleza ideal, no, esa belleza, quizá no se puede llegar a conseguir esa belleza ideal, pero sí se puede reflexionar sobre lo que soy yo y lo que puedo dar de mí. Bueno, muchas gracias por todo. No quiero saber porque ya son las 7 y no quiero abusar de la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante escucharte. Creo que podemos dedicar unos minutos. Sabemos que estamos sobre la hora, pero a lo mejor podemos quedarnos los que tengamos la posibilidad, más allá de las 7, para conversar contigo. Unos minutos más. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, es el momento y bienvenido sea. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle al profesor Sí. si vio que en la obra Juvenilia aparece el Colegio Nacional, donde él fue con Leopoldo Lugones y mi bisabuelo Patricio Piñeiro. Sí. Yo le quería preguntar, ese director, Joseph Leonard, que usted menciona, Sí. ¿se acuerda que le hace la defensa? Sí, Leonard, sí. ¿De qué colegio era? ¿Era de ese colegio o era de otro? No recuerdo, no lo puedo decir, no recuerdo yo. No recuerdo realmente cuál es que era. Bueno, lo he tenido delante hace unos días, pero realmente no recuerdo cuál era el colegio. No. Porque me interesó ver cómo era el tipo de enseñanza que les daba ese colegio. Yo no tengo claro en mi mente si los jesuitas controlaban el colegio nacional o si era un colegio laico. Era un Yo colegio entiendo que laico. era laico, ¿no? Era un colegio laico. Lo que pasa es que los jesuitas entraron en la polémica sobre lo que estaba pasando. Es decir, y ellos criticaron la idea de que, aunque fuera un colegio laico, que se pudiese predicar en él la idea de la libertad de conciencia. Es decir, que se pudiese aceptar que no hubiera digamos, como una formación cristiana de base, ¿no? Es decir, que es algo que para el siglo XIX no era, hoy sería imposible, evidentemente es impensable en nuestras sociedades de hoy eso, pero en el siglo XIX era lo común, que también colegios laicos tuviesen un sentido, no todos, pero algunos de ellos tuviesen un sentido cristiano, ¿no? De base, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Nada. Una consulta, Ángel. Sí. Bueno, ante todo, gracias, te felicito, ha sido muy interesante tu exposición. El nombre del seminario está relacionado con la búsqueda, ¿sí? Sí. Búsqueda de sentido. Sí. ¿Vos podrías decir que encontró Rubén Darío a su búsqueda? ¿Podrías decir que tuvo una llegada o ha sido todo camino, digamos? Yo creo que fue todo camino más. Es decir, lo han comparado mucho con Unamuno, a Rubén Darío. Bueno, Unamuno murió dudando, ¿no? Y yo creo que Rubén Darío también. O sea, yo creo que Rubén Darío, en el final de su vida, aceptó nuevamente la religión católica como su manera de pensar, pensamiento católico, aunque él era más inclinado más inclinado a hablar de religiosidad. Una actitud religiosa, una actitud abierta hacia la existencia de un Dios creador y un Dios que no solo creador, sino que también cuida a las personas, pero que aunque no fuera el Dios de los católicos, no pasaría nada, porque en el fondo todos los dioses son el mismo, ¿no? Aunque él, por su formación, digamos, estaría más cerca de ese Dios. Y también estaba abierto a pensar que hay un destino final, que vas a recibir un premio si te portas bien, si haces las cosas bien. Estaba inclinado a eso. Lo que pasa es que en sus últimos momentos de su vida, yo creo que siempre estuvo la cuestión
no puedo con mi razón llegar a eso. No puedo, solo puedo llegar con mi sentimiento, o con mi sentimiento, pero no con mi razón llegar a eso. Y por tanto no lo puedo afirmar de una manera taxativa. No lo puedo afirmar perfectamente. Porque ese poema de "y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos", aunque es un poema bastante anterior a su muerte, porque es de 1905, del año 5, pero ya marca lo que va a ser esa última etapa de su vida, que oscila entre una fe que ya, digamos, que ha vuelto a afirmar, porque la ha vuelto a afirmar, y una duda constante que le hace pensar que no puede afirmarlo con absoluta certeza. Creo que está ahí, ¿no? Entre la duda y la certeza está. Desde el punto de vista de que efectivamente vuelve a creer en lo del principio, pero nunca llega a tener una fe firme, muy firme, ¿no? Entre otras cosas porque Rubén Darío nunca tuvo ninguna cosa muy firmes en el último momento de su vida, porque era un hombre que se dejaba llevar bastante por un poco por todo, por su fama. Él sabía que era un hombre famoso, que a cualquier sitio donde llegaba lo trataban como lo que era, como la gran personalidad, y él lo llevaba muy a gala eso. Pero por otro lado era un hombre que era muy poco capaz de superar todos los, digamos, lo instintivo que le había como manipulado su voluntad, ¿no? No era capaz de dejar de beber, él tampoco era muy capaz de ser fiel, ¿no? en sus relaciones profundas, y eso también le tenía, y también tiene muchos enemigos, porque era muy envidiado, y eso era como, le hacía ser un poco desconfiado, pero también desconfiado en este otro sentido, no solo en el sentido con las personas, sino en general con su planteamiento sobre la vida, o acerca de la vida. Y por tanto, ese asunto de la búsqueda nunca se abandonó, es decir, nunca dejó de buscar, nunca dejó de buscar. Martín, ¿puedo preguntar? ¿Me oyes? Sí, sí. Bueno, Ángel, nada, muchas gracias por tu intervención. Quería preguntarte una cosa. La poesía de Rubén Darío es famosa por su colorido, sus referencias continuas a ninfas, sátiros, a la mitología griega. En esa última etapa en la que él de alguna manera vuelve a sus orígenes, ¿decae un poco toda esa mitología o se mantiene? Absolutamente, decae absolutamente. Sus temas, hombre, de vez en cuando aparecen, pero ya de una manera un poco residual. O sea, es mucho más, mucho más corriente encontrar en sus últimos libros poemas como el del hermano Lobo, que son historias, digamos, historias que no hacen referencia a culturas muy ajenas al mundo occidental, por así decirlo, en este caso el mundo cristiano también, y luego sobre todo son poemas humanos, son poemas que desarrollan problemas humanos. Pueden ser una fábula como esta del hermano Lobo, pero suelen ser, o a veces directamente, se plantean directamente problemas humanos sobre políticos también. La Oda a Roosevelt. La Oda a Roosevelt es una crítica al capitalismo al imperialismo de los Estados Unidos, y además es un poema largo en el que se dice, los Estados Unidos sois el cazador, porque Roosevelt era cazador de los que cazan, con la escopeta también. Entonces, cuando él era 2 veces cazador, en primer lugar porque quería cazar al mundo latinoamericano, quería conquistar de manera imperialista al mundo latinoamericano, pero por otro lado porque le gustaba irse a las montañas de Vermont a cazar, ¿no? Y entonces le dice a Roosevelt, tú eres el cazador, y además, y tú quieres, no quieres cernirte sobre este mundo que somos nosotros los latinos, los hispanos, los hijos de España, decía, y ten cuidado, ten cuidado porque este león que somos nosotros ruge y te puede hacer daño. No pienses que tú... Y luego dice, y además, vosotros que sois protestantes y nosotros católicos, porque somos de la Romania,
tener cuidado porque a vosotros falta una cosa que nosotros tenemos, que es Dios. Así termina el poema. Es decir, que él está, el problema, los temas son mucho más humanos y son mucho menos culturalistas. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, a lo mejor se desvía un poco del tema, pero me gustaría que nos explicara, por favor, por qué se considera que José Martí es un precursor del modernismo, porque en lo que tiene que ver con la lengua literaria, esos poemas son mucho más sencillos, ¿no?, que los de Rubén Darío, sobre todo teniendo en cuenta los de Azul y los de prosas profanas. Sí. Y nunca he entendido muy bien por qué se le considera precursor. Bueno, eso se lo consideraba antes. Hoy en día ya no se dice que es un precursor, sino que es un iniciador. Es decir, es todavía más hacia el otro lado por donde creo que tú puedes ir. Es decir, es verdad que hay muchos elementos románticos en Martí, como los había en Rubén Darío hasta el año 88, porque sus libros anteriores, el 86-87, las rimas, los abrojos, todo esto, es muy beckeriano, es absolutamente beckeriano, como lo era Martí también en sus primeros años, era muy beckeriano. Lo que pasa es que Martí, cuando llega a su primer libro, que es Ismaelillo, después de su primer poema beckeriano, en Ismaelillo ya hay otra cosa. Es verdad que el lenguaje es un lenguaje más sencillo, pero ¿qué es lo que nos hace pensar que el Martí de Ismaelillo ya no es romántico, sino que es modernista? Las imágenes. Las imágenes se acercan a lo que fue el simbolismo. El simbolismo fue una manera diferente de tratar la relación entre la palabra y la cosa. Es decir, un símbolo, ¿qué es? Un símbolo es una palabra que se refiere a un concepto distinto del que en principio se refiere. Si yo digo que sus dientes son perlas, estoy comparando los dientes con las perlas y estoy trasladando el sentido de perla al sentido de diente. Bueno, el sentido de diente al sentido de perla. Eso utilizo un símbolo, ¿no? Entonces, esta manera de simbolizar es propia de la tradición clásica. Lo que pasa es que en el Ismaelillo, en Martí, esa simbolización tiene mucho más que ver con la ensoñación. Con la ensoñación y con las visiones que no tienen tanta relación con lo físico. Es decir, que los dientes son perlas, hay una relación física, clarísima entre el blanco y el brillo de las perlas y el brillo de los dientes que brillan y que son blancos, ¿verdad? Porque no todos son así. Entonces, los símbolos que utiliza Martí son símbolos mucho más espirituales y tienen que ver con conceptos. Y a veces no hay mucha relación real, o sea, fácil de entender entre el símbolo y lo simbolizado. Esto ya empieza Martí con Ismaelillo. ¿Por qué? Porque todo el libro de Ismaelillo son visiones. ¿Por qué son visiones? Porque es un libro que él escribe cuando su mujer le ha abandonado y se ha ido a Cuba porque no aguantaba la vida en los Estados Unidos y con el niño recién nacido y en una vida en inglés, en un país diferente, una cultura diferente, una ciudad grandísima, un frío horrible, una nieve de 1 metro. Entonces la mujer abandona al marido y se va con el niño. Y él no puede soportar quedarse solo en un sitio donde hay nieve, pero está exiliado, no puede volver a Cuba. Y tiene que hacer además la revolución para que Cuba sea independiente. Entonces le escribe esos poemas que son todo visiones, son visiones, no hay nada físico. Es todo entonces ese asunto, más que lo específicamente musical y digamos formal, que es lo que va a tener sobre todo Rubén Darío, es lo que hay en Martí. Y por eso se dice que Martí es el iniciador del modernismo. Y a la misma vez que él está escribiendo esos versos que son sencillos, pero con esta imaginería o este simbolismo propio de algo distinto al romanticismo, está escribiendo otros que se llaman versos libres, que no se publican porque no los quiere publicar, porque son tan diferentes en lo formal, además no tienen ni rima, que es una cosa típica del modernismo con respecto al romanticismo. El romanticismo seguía los patrones. El modernismo, hemos dicho que era el modernismo, el no seguir las reglas del arte. El primero que lo hace es Martí, mucho antes que Rubén Darío. Y lo hace en los años 80, a principios de los 80, cuando Rubén Darío todavía había empezado a escribir, o está escribiendo esos poemas de Cristo, porque tiene 15 años. Y Martí ya está escribiendo poemas sin rima,
Los versos libres son poemas sin rima, y donde hay realmente unas imágenes, veo que ahí tienes un cuadro de Nueva York detrás de ti, y está escribiendo precisamente ahí, viendo que esa ciudad es una ciudad que no tiene nada que ver con la cultura, esa cultura que él conoce, que es la cultura hispánica. Entonces todo eso le abre uno, y lo hace también al abrigo de Whitman. Ese Whitman al que él conoce precisamente en Nueva York, años más tarde. Bueno, pasa que de Martí puedo hablar un poquito, porque hice mi tesis sobre él, hice mi tesis sobre este tema y no quiero enrollarme. Pero un poco es eso, es el verdadero introductor del modernismo y no el precursor, por todas estas cosas que hace con los versos sencillos y con los versos libres. O sea, con los versos de Ismaelillo y los versos libres. Gracias. Nada. Gracias. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta yo también? Sí, claro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la clase, me pareció muy buena. Le quería preguntar, ¿en cuánto cree que colabora por ahí decir que Darío, al cierre de su vida, fue más camino que por ahí una certeza de sentido? El hecho de una vida tan pendulante, ¿no? Según todo lo que fue relatando. Siempre penduló entre la duda y la certeza, acá me noté entre por ahí ese ideal o búsqueda de la belleza, la bondad, frente a los desbordes que pudo, digamos, vivir, sobre todo ahí al cierre de su vida, entre sus orígenes religiosos, en su desencuentro con los jesuitas, en su reencuentro más religioso sobre el cierre. ¿Cuánto por ahí esas ideas tan absolutas que para mí lo obligan a pendular en el transcurso de su vida, le niegan la posibilidad, digamos, de aceptar estas dualidades? De por qué negarse a la posibilidad de que dentro de la certeza existan dudas, de que dentro, digamos, de por ahí la bondad se puedan admitir estos ciertos desbordes, digamos, a sus ojos, o este tipo de cosas. ¿Cómo no se permite encontrarse en ese purismo, en ese absolutismo de los valores positivos, esa posibilidad de que haya cosas, digamos, haciendo contrapeso? Sí, bueno, es que bueno, hay que cada uno es cada cual, es decir, que hay personas a las que no les cuesta creer o tener una fe fuerte a pesar de que tengan muchas dificultades en la vida. Hay personas a las que cualquier vaivén pues les hace dudar de su fe e incluso les hace abandonarla, y es una fe que nunca vuelve. En el caso de él volvió, pero también hay personas muy dubitativas, que todas son dubitativas. El caso de Unamuno Unamuno era un hombre muy serio. Era un hombre que Rubén Darío no era un hombre muy serio en ese sentido. Es decir, era un hombre más que le gustaba más vivir la vida y experimentar cosas nuevas. Experimentó con la droga, experimentó con el alcohol. Unamuno no. Unamuno era el señor vestido de oscuro, un filósofo profundo, con una vida muy recta, etc. Es decir, es muy distinto, pero ambos son dubitativos. Quieren creer firmemente porque es más cómodo, en el sentido de que si tú sabes que cuando te mueres te vas a ir al cielo, esto es muy cómodo, entonces vives muy tranquilo. ¿Sí? Pero una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que realmente me ocurra. Es decir, son personas que no alcanzan nunca una certeza absoluta en este sentido religioso. Y eso es algo que tiene que ver con la persona. Tiene que ver con la persona. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Lo tenemos a Ángel para nosotros en exclusiva, así hay que aprovechar, es el momento. Bueno, veo ahí que hay algunos mensajes de despedida, al menos hasta el sábado próximo. Gracias a todos por haber participado de esta primera sesión, tenemos otras 3 por delante. Gracias, Ángel, por tu clase nuevamente. Escucharte ha sido un camino de ida, no sé si de vuelta todavía. Pero bueno, seguimos el próximo sábado, que vamos a tener la sesión a cargo de Antonio, que está aquí entre nosotros.
Antonio hablará sobre Borges entre Atenas y Jerusalén. Así que tienen una semana por delante también para releer al gran escritor argentino. Y nada más, estamos en contacto por mail y por WhatsApp cuando quieran. Seguimos en contacto y nos vemos entonces el sábado 13. El próximo sábado a las 6 horas, a las 18 horas de España, 14 de Argentina, 11 de México, y el resto del mundo sabrá cronometrarse como corresponde. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo grande. Hasta la próxima. Gracias. Hasta otra. Adiós.